La fe se va construyendo con oración, obediencia y confianza en Dios. Guadalupe Radio presenta la videoserie Semillas de Amor con el padre Donald O'Keefe. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Muchas gracias, queridos amigos y amigas de Guadalupe Radio, por estar siguiéndome en esta serie sobre una virtud extraordinariamente importante en nuestras vidas, la gratitud, ser agradecidos. Y yo he escogido este tema porque se me hace que, profundizando en lo que es la gratitud, practicando la gratitud, podemos en nuestras vidas resolver tantos y tantos y tantos problemas. Y es por eso que con mucha ilusión quiero compartir con ustedes estas reflexiones. En este primer segmento vamos a hablar de algunas reflexiones generales en torno al tema de la gratitud. ¿Y qué les voy a decir en primer lugar? Simplemente, la gratitud es algo obligado en nuestras vidas, porque recibimos tantas y tantas cosas de los demás. Y no solamente de las personas conocidas, sino además de personas que jamás en la vida vamos a conocer. Por ejemplo, tú tienes electricidad en tu casa, tú tienes luz, tendrás calefacción. Eso significa que una persona en alguna parte está manejando aparatos, está manejando botones, quién sabe qué, para que en tu casa llegue la luz y no andes en la oscuridad. ¿Has pensado en eso? O todas las semanas, por lo menos una vez a la semana, llegan camiones grandes y recogen la basura desde fuera de tu casa. Imagínate que no lo hicieran. Ok, usted dice, no, son bien pagados, etc. Ya, eso es otra cosa. Pero igualmente, todas las semanas, por lo menos es el caso nuestro, el lunes en la mañana llegan los camiones grandes manejados por señores y ellos recogen la basura de la semana. Y ya nos desprendemos de preocupaciones. Usted va al supermercado y compra X producto y probablemente puedes escoger tu producto preferido, aunque haya otros muchos productos de la misma, de la misma cosa ahí en venta. ¿Has pensado alguna vez en todo lo que ha significado llevar ese producto a las estanterías del supermercado? Personas que han trabajado, quién sabe cuánto tiempo, en qué condiciones, para que tú puedas ir al supermercado y comprar lo que tú quieres. Así es la vida. Personas por ahí que controlan los semáforos del tráfico para que no haya caos en el tráfico. Las policías que cuidan la salud, digamos, y la seguridad, más bien. Los bomberos que nos protegen de los incendios. Hay miles y miles y miles de personas que están a nuestro servicio diariamente. Si estás escuchando la radio, personas que todos los días están ahí en la tabla de controles para que tu programa salga y puedas escuchar tu programa y que lo disfrutes. Es impresionante. Y casi nunca pensamos en esas personas, ni en cómo están. Por ejemplo, vas a una tienda para comprar, un artículo de ropa y alguien viene a atenderte. Y esa persona, sin que tú sepas, tiene un dolor de cabeza fatal.
Pero ella no puede decir, oye, perdóname, tengo dolor de cabeza, no te puede ayudar. Voy a buscar a otra persona. Tú dirías en ese caso, pues ¿para qué entonces me voy? Te sentirías quizás ofendido. Por eso en esta reflexión yo quiero despertar en cada uno de nosotros la gratitud hacia tantas y tantas y tantas personas que en la vida cotidiana aseguran que nosotros podamos vivir tranquilamente. Y lo tomamos por supuesto. Imagínense que el cartero no llegara en 3 semanas con todo lo que es el correo para ti. Te molestarías. Y peor todavía si el cartero dijera, ¿sabes qué más? No tenía ganas de. Caos. Yo no sé con qué motivación las personas trabajan en tantas áreas de servicio. Pero aunque yo no conozca, digamos, a las personas ni sé de sus motivaciones, lo que sí sé es que hay que estar agradecidos con esas personas. Porque me están ayudando a vivir mejor. Es que es impresionante. La gente los trabajadores que arreglan las carreteras, por ejemplo. Puede ser que haga frío, puede ser que esté lloviendo y ahí están, arreglando las carreteras para que yo pueda manejar seguramente. Señores y señoras, la gratitud tiene que hacerse muy presente en nuestras vidas. Debemos, como de lugar, mejorar nuestras actitudes de gratitud. Parecía que la gratitud debería ser una virtud fácil, pero no lo es. ¿Y por qué? Porque en el fondo todos tenemos la terrible tendencia a ser egoístas y referirlo todo a mí, mis gustos, mis placeres, mis intereses, mis preocupaciones, mis proyectos. Si gira todo en torno a mí, eso se llama egocentrismo o individualismo. Pienso solamente en mí mismo, me alegro cuando mis cosas resultan, me entristezco cuando no, y me hago cada vez más ermitaño, encerrado en mi individualismo. Lo cual obviamente causa mucho dolor. Primero a mí mismo porque nunca estoy satisfecho, pero además a los demás, especialmente a las personas que más me quieren. Yo quisiera ofrecerles en ese sentido una referencia del Evangelio, Lucas capítulo 15. La hermosísima y famosísima parábola del hijo pródigo. Pero habría que complementar el título, el hijo pródigo y el padre misericordioso. Ustedes han oído muchas veces esta parábola de este hijo, el hijo menor. Posiblemente tenía, 17, 18 años. Y su papá ha tenido éxito en la vida. Es un hombre que dispone de bastantes medios materiales e económicos. Y llega este hijo menor y le dice, papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. No dice, pero podemos suponer que la intención de pedir eso es porque se va de la casa. Ya no aguanta estar en la casa. Ya no aguanta estar con su papá y con su mamá y con su hermano mayor. Y posiblemente podemos suponer, porque es una parábola,
que tiene otros hermanos o otras hermanas. Ya no aguanta. Dame la parte de la herencia que me toca. Ahora bien, en tiempos de Jesús, la herencia se distribuía solamente después del fallecimiento del papá, nunca en vida. Y esto es un punto muy importante, porque el hijo, al decir a su papá, dame la parte de la herencia que me corresponde, está implícitamente diciendo a su papá, papá, para mí, tú has muerto ya. Esta casa es una casa de muertos para mí. Y me voy. Es un terrible insulto a su papá. ¿Y qué hace el papá? ¿Se enoja? No. ¿Despotrica contra su hijo? No. ¿Se pregunta por qué ha fallado en la educación de un hijo que luego diga tales cosas? No. Muy sorprendentemente, el papá le da la parte de la herencia que le corresponde. Y el hijo se va de casa, pensando solamente en sí mismo, pensando solamente en pasarlo bien. Y dice la parábola que se va a un país lejano, se va lejos, para que de ninguna manera su papá y su mamá se enteren de lo que está haciendo. Y el hijo pródigo, el hijo menor, ya lo sabemos, se dedica a una vida de pecado. Mujeres, bebida, fiestas. Obviamente no va a la sinagoga los sábados, nada de eso. Porque está pensando solamente en sí mismo. Luego la parábola dice que llegó una gran carencia a ese país donde estaba él. Y faltaba comida. Pero ya para entonces había gastado todo su dinero en amistades ficticias, en amistades que no eran leales. Y él tiene hambre. ¿Y qué es lo que hace? Se va a cuidar cerdos. Tomen en cuenta que para la mentalidad judía, el cerdo es un animal impuro. Incluso hoy en día, los judíos no comen carne de cerdo. Entonces ese hijo está ahí. Su individualismo le ha matado prácticamente. Todas sus ilusiones, todos sus ideales, hasta obligarle a cuidar cerdos. Y por eso tiene hambre, no solamente hambre físico, sino hambre espiritual, hambre psicológico, de paz, de amistad, de auténticos amigos, de seguridad. Pobrecito. Eso es lo que pasa con el individualismo. Hemos titulado este capítulo, si quieres ser feliz, sé agradecido. Agradece. El agradecimiento significa que reconozco que otras personas me regalan muchas cosas, me dan muchas cosas, me sirven de muchas maneras. En otras palabras, yo no soy un ser autónomo. Autónomo significa que yo pueda hacer y deshacer todo lo que quisiera. En cosas de la vida cotidiana. Si estoy manejando carro, necesito ir a llenarlo de gasolina cada X tiempo. Y alguien manejó un camión para llenar los depósitos de gasolina con gasolina. No soy autónomo. Esto es demasiado importante, esta afirmación, en la vida, porque si no, y hoy en día lamentablemente lo vemos por todas partes, se predica
el individualismo, que yo tengo mis derechos y nos sentimos con derechos a, y que tengo, no sé, en inglés se dice entitlement, que yo tengo derecho a, como el hijo pródigo. Vean lo que pasó con el hijo pródigo. Terminó fatal. El egoísmo, el individualismo nos deja fatales, tristes, con hambre y sed, no solamente de comida y de agua, sino además de paz interior. Porque por más que quisiéramos, no nos aguantamos a nosotros mismos. Y solo en la medida en que, por así decirlo, nos acercamos a los demás y agradecemos a los demás y reconocemos que hemos recibido mucho de tantas personas, solo en esa medida, incluso sirviendo a otras personas, solamente en esa medida comenzamos a ser felices. Y no solamente de cara a los demás, sino también de cara a Dios. Y eso es lo más hermoso de esta parábola. ¿Por qué? Porque el chico que ya está comiendo basura prácticamente, rodeado de cerdos, ¿qué es lo que dice? ¿Cuántos sirvientes en la casa de mi padre tienen buena comida y aquí me muero de hambre? Voy a la casa de mi padre, vuelvo a casa. Fíjense, su motivación para volver a casa es egoísta. Quiero comer. Aunque inventa la excusa, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus sirvientes. Por un motivo individualista, egocéntrico, vuelve a casa. Y de lejos, su padre lo ve. Y sale corriendo, y lo abraza, y lo reviste con la ropa de casa. Y le pone un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Le reviste, en otras palabras, de su dignidad que había perdido a causa de su egoísmo, de su individualismo o de su pecado. Porque a fin de cuentas, el pecado es individualismo. Todo pecado es pensar en mí. Cuando Dios nos ha dicho, ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amor es vivir de cara a los demás, servir a los demás, rezar por los demás. Entender que mi vida es una misión para servir a los demás. Lo contrario, el pecado es puro individualismo. Abusando de los demás, usando a otras personas por la razón que fuera, de la manera que sea. Pero vuelve este hijo y el padre no piensa para nada en el insulto que su hijo le había, digamos, tirado cuando se fue de la casa. Lo único que quería es que su hijo se sintiera de nuevo en casa. El hermano mayor, sigue la parábola, estaba en el campo y cuando escuchó la música de fiesta preguntó a uno de los trabajadores, oye, ¿qué pasa en la casa? Tu hermano, dice el otro, ha vuelto a casa y tu padre le ha hecho una fiesta. Fíjese en eso. Pero ese hijo mayor es igualmente individualista. ¿Por qué? Porque nunca se refiere a su hermano como mi hermano. Se refiere al hijo que volvió a casa diciendo al papá, tu hijo ha gastado tu dinero, tu hijo se fue lejos, tu hijo estuvo con prostitutas, tu hijo vivió una vida de pecado, tu hijo, no es mi hermano. La envidia individualista, como siempre, destruye su capacidad para acoger también a su hermano. Por eso, queridos hermanos y hermanas, para cerrar un poco este tema,
nunca queramos nosotros alejarnos. Seamos agradecidos, busquemos razones para ser agradecidos. Y si nos alejemos, volvamos a la casa, que es la iglesia, a través de la confesión, para de esta manera disfrutar. Y finalmente, desterremos de nuestras vidas el terrible vicio de la envidia, porque nos incapacita totalmente para ser agradecidos. Pensemos en esto. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Semillas de Amor, en compañía del Padre Donald O'Keefe, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.